Corintios capítulo 14, versículo 23. Primera carta a los Corintios capítulo 14, versículo 23. El apóstol Pablo, después de dar casi toda su cátedra de las doctrinas que tienen que ver con una iglesia local, le va a decir a los corintios: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún 23 del 14, como había dicho al principio, 14, 23, vuelvo a leer: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indoctos, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Versículo 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Hasta acá la lectura de la palabra de Dios. Y tengo por delante hablar de los asistentes a una reunión de iglesia. Y tenemos 3 categorías de asistentes que llegan a la reunión que ha sido convocada por la iglesia. Primer grupo de asistentes: los creyentes, la iglesia de Dios. Si Dios ha colocado un testimonio local en un lugar en particular y esos creyentes de manera consecuente han sido atraídos por el Espíritu Santo a reunirse en el nombre del Señor, pues la iglesia va a tener un horario de reuniones y se va a decir: domingo a las 10 de la mañana vamos a celebrar la cena del Señor. Y en el lugar en donde se reúne la iglesia a las 10 de la mañana va a iniciar la reunión de la cena del Señor. Pero a pesar de que es una reunión de iglesia, no está invitada exclusivamente la iglesia. Puede asistir otro tipo de personas. ¿Y quiénes pueden asistir? Versículo 23 dice que entran indoctos. ¿Y quiénes son los indoctos? Es otra categoría de personas que también puede estar presente en la reunión de iglesia, pero que no forma parte de la iglesia local en ese lugar. Ahora, los indoctos son creyentes, genuinos, salvados, convertidos por la gracia del Señor, pero que, número 1, o no tienen doctrina, o número 2, no han aplicado la doctrina a sus vidas. Y voy a dar algunos ejemplos. Tenemos a los neófitos. El apóstol Pablo habla de los recién plantaditos. Ese es un nuevo creyente que recién ha creído en el nombre del Señor Jesucristo. Esa persona no sabe mucho de la palabra de Dios. Posiblemente ha escuchado el evangelio de Cristo y escuchando el evangelio entendió su condición de pecado, se arrepintió y creyó en Cristo como Salvador y es salvo, pero no sabe más de la palabra de Dios. Tiene que aprender de las virtudes de aquel que le ha llamado de las tinieblas a la luz. Tiene que ser enseñado por otros y tiene que ir creciendo en el conocimiento de Cristo. Y eventualmente aprenderá que un mandamiento que Dios le pide a un creyente es que sea bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ese creyente, entendiendo que esa es la voluntad de Dios para su vida y queriendo dar una evidencia física
de lo que ha pasado en su corazón y queriendo dar testimonio de su fe en Cristo, eventualmente va a ser bautizado. Y me gusta como lo dice Pedro: el bautismo que ahora tenemos nos salva, no como que si quitara las impurezas, sino como la aspiración de una buena conciencia de parte de Dios. El bautismo no salva a nadie. Si usted es creyente y recién creyente, vino el Señor Jesucristo, se va al cielo con todos los creyentes de la iglesia. Ahora, el bautismo no salva a nadie, pero es la aspiración de un creyente que quiere tener una buena conciencia delante de Dios. Ahora, ese es el indocto que pues no sabe la doctrina, recién está conociendo de la palabra de Dios. Hay personas que nunca han leído la Biblia, hay personas que ni siquiera saben leer, que no han tenido un contexto cristiano y son indoctos a pesar de ser creyentes porque sencillamente carecen del conocimiento de la palabra de Dios. Pero hay otra categoría de indoctos. Y estos indoctos no deberían serlo, pero son creyentes que, conociendo la palabra de Dios, sabiendo cuál es la voluntad de Dios para con sus vidas, no están dispuestos a aceptarla en su vida y por lo tanto aún no son miembros plenos de la comunión de la asamblea. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios quiere nuestra santificación y el creyente no obedece al Señor en ese mandamiento y por lo tanto la iglesia no lo puede incluir en la membresía, pues ese creyente es un indocto por la aplicación en su vida de esa revelación de la palabra de Dios. Un creyente que desde hace años se sienta atrás y sabe que tiene que bautizarse y dar testimonio público, pero es un varón y le da miedo tomar parte pública en la iglesia. Y ve cómo las hermanas le anteceden en el bautismo, pero él no se quiere bautizar porque no, eso es mucha responsabilidad. Es un indocto, porque a pesar de conocer lo que Dios quiere para su vida, no está dispuesto en aplicar los principios de la palabra de Dios para él. Ahora bien, hay otro grupo. Dice que entran indoctos, pero también entran incrédulos. Y por eso la puerta permanece abierta, porque no solamente está invitado el creyente en la iglesia y el indocto que se reúne con la iglesia, sino que está invitado cualquiera a esta reunión. Aquí no se reserva el derecho de admisión. Aquí cualquiera puede entrar si viene a respetar la reunión de iglesia, claro está. Si viene a hacer un escándalo, evidentemente los hermanos también tendrán que abordar la situación. Pero una persona que viene a escuchar el evangelio es invitada y se puede sentar. Y la Biblia habla del que ocupa el lugar de simple oyente. Hay personas que no son salvas, que no conocen de Cristo y del evangelio, pero ellos también los tenemos presentes en la reunión de iglesia. Por eso una reunión de iglesia muchas veces tiene la particularidad de presentar el evangelio del Señor Jesucristo. Y eso es lo que dice Pablo en cuanto a la cena del Señor. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La cena del Señor se constituye en sí misma en una predicación del evangelio, en donde por medio de la adoración, la iglesia de Dios anuncia a la persona del Señor Jesús. Hemos cantado, tal vez un pecador se convierta a Dios. Dinos otra vez la historia de su amor. La reunión de enseñanza podría convertirse en un vehículo para eventualmente hablar de la predicación del evangelio en un momento, como muchas veces lo hemos aprendido en este lugar. Entonces tenemos otro grupo de personas, los incrédulos, que vienen a la reunión y que también necesitan llevarse algo para su vida. La iglesia del Señor, y hemos leído, viene para recibir y dar a Dios salmo, para dar doctrina, revelación, interpretación. Dice, hágase todo para edificación. La iglesia de Dios se prepara, pero la iglesia de Dios también recibe. La iglesia de Dios le da a Dios de lo que Dios le ha dado, pero la iglesia de Dios recibe de los otros creyentes, de los otros dones espirituales. El indocto recibe mucho conocimiento y recibe la necesidad de aplicar ese conocimiento para su propia vida,
para llegar a obedecer lo que Dios le ha dicho en su palabra. Pero el incrédulo debe llevarse en su corazón la semilla de la palabra de Dios. Y no nos toca a nosotros salvar a nadie. Eso depende de la persona. Y eso depende de lo que haga la persona con la salvación. Recordamos la parábola del sembrador. No toda la semilla cae en buena tierra. Hay semilla que cae entre espinos, en pedregales, junto al camino. Pero sigue siendo semilla la palabra de Dios. De modo que no nos toca a nosotros forzar una confesión, una salvación, pero sí nos toca a nosotros anunciar el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces tenemos una reunión de iglesia y 3 grupos definidos de asistentes que vienen a escuchar la palabra de Dios. Ahora bien, en relación a la iglesia, hemos leído versículo 30, porque podéis profetizar todos, uno por uno. Y si hay algo que pesa en el corazón de varios creyentes es que todos los varones en la comunión de la asamblea tienen la libertad de participar, tienen el derecho de participar, tienen la oportunidad de participar. Eso es cierto, pero no solamente son derechos, tienen el deber de participar, tienen la obligación de participar, tienen la responsabilidad de participar. No, hermano, es que yo no soy el apóstol Pablo para predicar, pero quizás usted pueda hablar a alguien de las bondades que Dios ha hecho en su vida y esa persona sea edificada por las palabras que usted da. Recuerdo, estábamos en un estudio de mesa redonda en los días martes y el hermano Abner Trejos dio un comentario en relación a la parábola de los talentos que en mi vida nunca lo había escuchado y que tenía todo el sentido interpretativo, que yo tuve que quedar asombrado con lo que Dios me había revelado de su palabra a través del hermano Abner. ¿Por qué? Porque no depende de la experiencia en el evangelio, no depende del conocimiento que tengamos de Dios, depende de lo que Dios hace y cómo Dios usa a sus miembros en la iglesia para el beneficio de todos los creyentes. De modo que, edificados los unos a los otros en amor, podemos seguir creciendo en la medida del crecimiento que da Dios para que el resultado al final sea un hombre perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora bien, cuando la iglesia termina la reunión pública, la iglesia no deja de ser iglesia. La iglesia sigue siendo la iglesia del Señor las 24 horas del día, los 365 días del año. A pesar de que no es un horario de iglesia, los creyentes siguen siendo parte de la iglesia del Señor reunida en una localidad. Por lo tanto, nosotros tenemos responsabilidades y deberes asociados a la iglesia en donde nos congregamos. Por eso estamos pendientes unos hermanos de otros. Por eso estamos pendientes qué se va a hacer en relación a la evangelización. Por eso estamos colocándonos de acuerdo con una fecha en particular para una actividad prevista más adelante, porque la iglesia no cesa sus funciones. Cesa las funciones del local en donde nos reunimos. Cesan de tener encendido todos los artefactos eléctricos que utilizamos para el servicio al Señor. Pero la iglesia del Señor nunca cesa sus funciones. ¿Cuándo va a cesar las funciones de una asamblea local? Cuando Cristo venga por su iglesia. Y en el momento en que Él arrebate a su pueblo, a su presencia, quedará este lugar vacío. Y no hablo de la cantidad de creyentes que estén acá, sino de la imposibilidad de celebrar más nunca una reunión, porque Dios habrá llevado a su iglesia, a su pueblo de este lugar, a la presencia del Señor, y allí estaremos siempre con Él. Y quiero preguntarle, ¿en qué grupo se encuentra usted? ¿Usted es parte de los creyentes, miembros de la iglesia? ¿Usted es un indocto o usted es un incrédulo? Si es un indocto, ¿por qué está en una condición de no tener doctrina?
¿Será porque le falta aprender de la palabra de Dios? ¿O será porque le falta aplicar los principios de la palabra de Dios a su vida? Y si usted es un incrédulo, ¿por qué sigue en esa condición? Sin creer al mensaje del evangelio, sin creer que Cristo es el Salvador del mundo, que ha entregado su vida por amor a los perdidos, a los pecadores, para dar salvación eterna a todo aquel que se arrepiente de su mal. Queremos decirle, hoy es el tiempo aceptable y hoy es el día de la salvación. Agradecemos la presencia no solamente a la iglesia de Dios, sino también a los indoctos y a los incrédulos que nos acompañan, porque en una reunión de iglesia hay lugar para todos, porque todos necesitamos de Dios y aprender de su palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos darte las gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas a razón de la salvación, la obra perfecta del Señor Jesucristo, y cómo has establecido todos los elementos logísticos relacionados con la congregación. Y te damos las gracias porque el crecimiento lo das tú. Si bien es cierto, algunos siembran, otros riegan, la verdad es que confiamos en ti para que esa palabra pueda germinar en las vidas de cada cual y pueda dar gloria a tu nombre, que tu nombre pueda ser reverenciado, glorificado y exaltado, propagado más allá, y que podamos, oh Dios, ver cómo tu gracia se revela en nuestras vidas, aún en nuestra generación. Nos encomendamos ahora delante de tu presencia al salir cada quien a el lugar de destino, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.